Ok, bueno, en esta ocasión les voy a comentar cómo es que, cómo es que realmente funcionan los tipos de variables y las variables en Python o en cualquier lenguaje de programación tipado. ¿Ok? Por ejemplo, en Python, para comenzar, existen variables para nosotros poder definir valores. Valores, por ejemplo, numéricos, cadenas de textos, tal vez una lista de nombres, cosas así. ¿Ok? Pero al margen de los tipos de variables que existen en Python, hay dos componentes, una variable se forma de dos componentes. ¿Ok? El primer componente es el nombre de la variable. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Primero sería el nombre de la variable, este sería el nombre de la variable. Y el segundo componente es el valor de la variable, el value, ¿ok? Entonces, en Python, ¿ok? Siempre empieza con el nombre de la variable igual al valor que se le va a dar a esa variable. Y en cristiano o en castellano, ¿qué significa esto o qué pasa por detrás? ¿Ok? Para comenzar, cualquier lenguaje de programación usa la memoria de la computadora o del clúster donde se despliega para poder guardar esos valores momentáneamente. ¿Ok? Por ejemplo, imaginen que aquí yo tengo mi computador, ¿ok? Mi computadora. Entonces, lo que realmente pasa es lo siguiente. El valor como tal, o sea, el valor de la variable, recuerden que esto de acá vendría a ser una variable, ¿no? Entonces, el valor como tal, que sería 5 se va a guardar en una parte de nuestro computador. Ok, aquí lo voy a escribir mejor. Entonces, por aquí se va a guardar el 5. Entonces, el 5 se va a guardar dentro del computador. Este sería nuestro CPU, ¿ok? Se va a guardar dentro del computador. Entonces, en cualquier lenguaje de programación, nosotros necesitamos de un nombre de variable para que referencie a ese valor que está dentro del computador, del CPU, por ejemplo. Entonces, este X en realidad está referenciando a este valor que está acá, que es 5. Por ejemplo, si mañana más tarde yo tengo o yo necesito crear otra variable, ¿ok? Primero pondría el nombre de la variable, le voy a poner, en este caso le voy a poner edad, ¿ok? Y le voy a poner igual a, no sé, a 33, por ejemplo, ¿ok? Entonces, lo que yo estoy haciendo por detrás es que en mi computador, en el CPU, yo estoy usando una porción del CPU para poder asignar acá el valor como tal, 33. ¿Y quién está referenciando ese valor? Estaría referenciando mi nombre de la variable, edad. Esto estaría apuntando aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente así se maneja las variables dentro del computador y en un lenguaje cómo se referencian, ¿no? Entonces, dicho esto, hay dos tipos de variables, ¿ok? Los que se le conocen como variables mutables y las variables inmutables, ¿ok? Entonces, una variable mutable vendría a ser lo siguiente, ¿ok? Ya siguiendo este ejercicio que está a la derecha, vamos a borrar esto un segundo. Lo borramos, ¿ok? Por ejemplo. Vamos a borrar esto, ¿ya? Y vamos a ponerlo un poquito más a la derecha. Aquí. Ya. Entonces, ahora vayamos al ejemplo que está aquí al lado derecho. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá hay dos variables, ¿verdad? El nombre de la variable A y la variable A y la variable temp. Dos variables, ¿cierto? Entonces, en compilación, nosotros, al momento de compilar, se va a crear la variable nombre A con el valor 95. Y ese valor 95 se va a poner en una porción de nuestro CPU. En la memoria, ¿ok? Se va a guardar algo con 95, o sea, el valor. ¿Y quién referencia a este 95? Sería la letra A, ¿verdad? Nombre de la variable A. Pero después, si se dan cuenta, hay otra variable que se está creando, que es variable temporal. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que la variable A está referenciado a un tipo de dato numérico. En este caso es 95. ¿Qué significa que es dato numérico? Que básicamente son números. ¿Ok? Números enteros, por ejemplo. Entonces el valor aquí es 95. ¿Ya? Y después, por ejemplo, tenemos otra variable que se va a crear perdón, otra variable de nombre temp. Esa variable temp, por ejemplo aquí, la variable temp, si se dan cuenta, la variable temp va a usar
otra variable que ya ha sido creado en un paso anterior, miren, está usando la letra A, que es el nombre de la variable, ¿no? En este caso, la variable temporal está apuntando a la variable de nombre A. Entonces, en este caso, lo que va a usar temporal es la letra A. Entonces, va a hacer referencia a la letra A. Entonces, en un primer momento, temporal vale lo que vale la letra A. Lo que vale la letra A. Por ejemplo, en este momento, cuando apuntas a temporal, apunta a la letra A, ¿qué cosa o qué valor tiene la letra A? Vale 95, ¿no? Entonces, en el primer momento, lo que va a hacer la computadora va a obtener el valor 95, ¿ok? Y luego, de acuerdo a lo que está haciendo aquí, le está poniendo menos 3, ¿no? Menos 3. Entonces, como una operación matemática, ¿no? Entonces, aquí en el computador lo que va a hacer, le va a poner menos 3, ¿ok? Y ese resultado, que vendría a ser 92, ¿ok? Se va a guardar de la misma forma en el computador, 92, ¿ok? Y todo esto de acá, o sea, todo esto de acá deja de ser referenciado, ¿ok? Por momentos deja de ser referenciado para que ahora el temporal referencie al número 92, al resultado 92. ¿Ok? Entonces, hasta este momento tenemos dos variables creados en nuestro computador. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos las variables? Para que el computador no vuelva a hacer todo el cálculo que teníamos acá, ¿no? O sea, 95, que llame a la letra A y que le reste menos 3, ¿no? Entonces, todo esto de acá no se tendría que hacer, ¿no? Entonces, como tenemos una variable que temporal está apuntando al resultado de esa operación, entonces ya no lo vuelve a escanear. La computadora ya no vuelve a escanear ese resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en la línea siguiente? Decimos que, por ejemplo, miren, ahora, la letra A va a ser igual a lo que tiene temporal. Entonces, en este caso, lo que está pasando es lo siguiente. La letra A ahora va a ser igual a lo que tiene temporal. Va a ser igual a lo que tiene temporal. ¿Y esto qué significa en cristiano? Significa que va a perder la relación que tenía con su primer valor, o sea, el 95. Y ahora ambos, ¿ok? Ambos van a apuntar al 92. Ambos están apuntando al número 92, porque dice que va a usar el mismo valor, no es igual a temporal. Entonces, de esta forma es que puedes reutilizar las variables que ya existen. Y además, aquí se cumple algo que el concepto de mutabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos tipos de variables como entero, o sea, las variables básicas en las cuales cuando tú asignas un valor, o sea, una variable que ya existe, o sea, en este caso, primero letra A valía 95, ¿no? Esa fue tu primera asignación. Entonces, como estás rompiendo esta relación, el valor 95 ya desaparece, ya nadie va a poder reutilizar el 95. O sea, esta instancia de aquí, como ya nadie lo está utilizando, se va a romper y va a desaparecer de la memoria a corto plazo, ¿ok? Va a desaparecer. Entonces, el 95 ya no va a poder ser usado dentro de la memoria, a no ser que más abajo en la línea siguiente creemos otro nombre variable, nombre B, y le pongamos 95, ¿no? Entonces recién va a volver a aparecer ese valor dentro de la memoria, ¿ok? Pero el concepto de mutabilidad, para terminar, es que cuando un valor tú tienes que vale 55, ¿ok? Si tú vuelves a usar esta variable y le pones 75, entonces significa que el número 55 ya no va a aparecer, ¿no? Entonces, en resumen, es que significa que es mutable, que no puede cambiar que no puede usar la misma instancia de la memoria. O sea, no puede repetir no puede volver a utilizar su anterior valor. O sea, así miren, si aquí tenía 95 antes, no hay forma de que esta letra A vuelva a utilizar 95. No se puede. A no ser que vuelvas a crear, ¿no? A95. Pero igual, ya perderías el siguiente enlace, ¿no? Entonces, eso significa básicamente que no es mutable. Pero cuando es mutable, cuando algo se convierte en mutable, significa que siempre va a trabajar sobre su misma instancia. O sea, lo siguiente, miren. Vamos a borrar aquí un segundo ya. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una letra C. Entonces, imaginen que C está apuntando a esta porción de la memoria. ¿Ok?
Entonces, cuando es mutable, significa que cualquier alteración que sufra esta variable siempre, siempre va a usar esta porción, siempre. No se va a ir hacia otra parte de la memoria y va a dejar de apuntar a lo que inicialmente tenía. ¿Ok? Eso significa que es inmutabilidad, que es mutable, perdón, que puede cambiar su instancia en la memoria. ¿Ok? Entonces espero que les haya podido ayudar con esta parte. Igual vamos a hacer ejercicios más adelante, ¿no? Para que quede un poco más clara esta explicación. ¿Ok? Chao.